El día de ayer jugó el Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao, en este caso Ernesto Valverde, y por supuesto durante ese video comenté que básicamente a mí se me había hecho muy satisfactorio el hecho de haber vencido a un equipo de Ernesto Valverde, porque como ya lo sabemos, pues este entrenador pasó en su momento por el Barça, por el Barcelona, y por supuesto estamos hablando de que es un entrenador que bueno, a mi consideración y yo creo que al de la mayoría, pues hizo un mal trabajo, pero ya no solo malo, sino que para mí en muchos sentidos negligente. Y por supuesto su Barça a mí sinceramente considero que es malo, porque en general es uno de los entrenadores que curiosamente, pese a ser un buen entrenador, han hecho un mal trabajo en el Barça, y considero que si hoy en día estamos en estado de reconstrucción, pues en parte es por su trabajo y por el de Ronald Koeman. Y bueno, pues básicamente es lo que me gustaría comentar. Pues me gustaría comentar y hablar un poco básicamente de lo que es mi testimonio de cómo viví yo aquella época, donde básicamente estaríamos hablando del Barça de Ernesto Valverde. Hablar del Barça de Ernesto Valverde es hablar del Barcelona de las temporadas 2017-2018, 2018-2019 y la primera mitad de la 2019-2020. Es decir, pues prácticamente de mediados de 2017 a principios del 2020. Estaríamos hablando básicamente de qué, pues simplemente de 2 años y medio, los cuales pues dieron para hacer bastante cosas malas. Primero que todo el contexto. Luis Enrique, tengo entendido, creo que en primero de marzo del 2017, tristemente había anunciado que ya no iba a renovar su contrato, y por supuesto pues en este caso Bartomeu y su junta directiva se vieron en la obligación de tener que buscar un nuevo entrenador. Luis Enrique, como ya lo podemos intuir y ya lo hemos comentado en otros videos, pues básicamente se fue digamos que en parte por una falta de apoyo, y pues por supuesto por una falta de, ya no solo por una falta de apoyo, sino porque en general tenía el vestuario en estado de rebeldía, y por otra parte tenía el poco apoyo de la junta directiva y el nulo apoyo de la afición, y por supuesto todavía encima, como si no fuera poco, un buen sector de la prensa pues persiguiéndole. Debido a que Luis Enrique pierde digamos estas 4 cosas en contra, pues básicamente decide no renovar, no tiene fuerza, no tiene el poder, y por supuesto decide simplemente no renovar. No renueva, y por supuesto Bartomeu se ve en la obligación, como digo, de buscar un nuevo entrenador. Su junta y él escogen a Ernesto Valverde, entrenador entonces de exactamente igual que ahorita del Athletic Club. Y estamos hablando de que en general pues claro que estaba haciendo un buen trabajo en el Athletic, ¿no? Había llegado a final de Copa, había peleado por muchas cosas, y estamos hablando de que Valverde pues se podía ver que era un buen entrenador. Valverde básicamente llegó para la temporada 2017-2018, y básicamente me gustaría empezar con el tema de los títulos, ¿sí? En general, Ernesto Valverde, en lo que es su periodo en el Barcelona, estaríamos hablando de que ganó la Liga 17-18, la Liga 18-19, la Copa del Rey de la 17-18, ganó la Supercopa de España de la 18-19, y por supuesto en la primera temporada, como lo digo, gana Liga y Copa, gana un doblete fenomenal y absolutamente bien, y por supuesto en Champions lo hace el equipo bastante bien, excepto en aquel partido donde básicamente caímos en aquel partido esperpéntico del Olímpico de Roma, pero pues bueno, ese es otro asunto. Y también por supuesto estamos hablando de que pues claro, la Supercopa de España terminamos perdiéndola contra el Real Madrid, y por supuesto estamos hablando de que peleamos los 3 títulos, la Liga, la Copa y la Champions, fenomenalmente bien. De hecho el equipo todavía practicó muy buen fútbol en esa temporada, incluso el equipo podríamos hablar de que consiguió muy buenos resultados, llegó a conservar una racha en Liga, en este caso de varios partidos sin perder digamos un partido de Liga. Creo que se terminó rompiendo contra el Levante, pero estamos hablando de que por una u otra forma pues claro que el equipo cosechó muy buenos resultados y muy buenos frutos. Eso como lo comento en la primera temporada. En la segunda temporada ganamos la Copa del Rey, ganamos creo que también la Supercopa de España,
Y por supuesto terminamos llegando a la final de Copa, la cual no la ganamos por poco contra el Valencia. Y la Champions llegamos hasta semifinales, sí, cuando después de 4 años sin llegar a semifinales, desde 2015, llegamos a semifinales. Y estuvimos, curiosamente, pese a que el fútbol empeoró muchísimo, estamos hablando de que en general pues llegamos todavía más lejos. Estuvimos muchísimo más cerca de en este caso pelear el triplete. Sí, como lo digo, ganamos la liga, nos quedamos a un partido de la final de ganar la copa. Y por supuesto en este caso en la Champions League nos quedamos a básicamente a la semifinal de vuelta y a la final contra el Tottenham, los cuales habíamos jugado contra ellos ya en esa Champions. Y por ende pues los habíamos derrotado 4-2 y yo creo que el Barça tenía lo suficiente como para derrotarles, debido a que tristemente el Ajax, el maravillosísimo Ajax de Ten Hag, fue eliminado. Entonces estamos hablando de que en esa segunda temporada todavía bastante bien, cosechamos bastantes triunfos, seguimos bastante bien, le ganamos a varios equipos grandes, competimos en Europa. Y por supuesto igual, Liga, pero en este caso a nada también de la Copa y a nada de la Champions. Y a 3 partidos del triplete. Y por supuesto estamos hablando de que pues un trabajo donde ganas primero un doblete y después casi peleas el triplete, pues está fenomenalmente bien. Y en la última temporada le terminaron destituyendo a mediados de temporada. Eso, como lo comento, básicamente hablaba del tema de resultado. Entonces, estaríamos hablando que en un proceso de 2 años y medio se ganó 2 ligas, una copa y una supercopa de España, llegando a una final de copa también. Y por supuesto, también a una final de supercopa en este caso de España. Tristemente las perdimos. Y más aparte, pues digamos que peleamos bastante bien en ambas ediciones de la Champions. Sí, entonces estaríamos hablando de un proceso de 2 años y medio, donde cosechamos 4 títulos, llegamos a final de otros 2 y como lo digo todavía conservamos un estatus decente en Europa. Eso hasta ahí. Como lo comento, eso podríamos comentar que es lo positivo de la etapa de Ernesto Valverde, el tema de los títulos, de cómo ganamos, sí, de lo que ganamos y de lo que estuvimos a punto de ganar. Se podría decir que es lo productivo de aquella época, pero hasta ahí. Pero entonces, ¿cómo que hasta ahí? Si casi peleamos un doblete y después un triplete. ¿Qué acaso este está chalado y este quiere tripletes diario? No, básicamente entonces, ¿por qué? Bueno, yo digo que hasta ahí lo positivo de la etapa de Ernesto Valverde, porque hasta ahí, digamos que hubo un momento en el que las cosas se empezaron a torcer, que evidentemente fueron ya desde Luis Enrique, y en este caso Valverde tenía esta situación ya heredada, la cual era por supuesto una directiva, podríamos decir que intervencionista, centralista, que quieren el poder básicamente ellos, hablando de Bartomeu y su junta directiva, presidencialista, vamos a decirlo así. Y por supuesto, por otra parte, un vestuario en estado de rebeldía, un vestuario endiosado y la gente de todo lado de las estrellas. Entonces esta es la situación que hereda Valverde, pero heredó un Barcelona que, como lo comento, con Luis Enrique todavía practicaba un fútbol maravilloso, pese a los problemas a veces de intensidad. Básicamente mostraba... Pues era un conjunto bien trabajado que sabía salir jugando desde atrás, que dominaba su idea, con un modelo de juego en específico, con un equipo que compitió por Liga, Copa y Champions, que en Liga hizo 90 puntos y de hecho Valverde en su primera temporada también hizo, tengo entendido que creo que 93 puntos, fenomenalmente bien. Entonces estamos hablando de que él heredó básicamente este Barcelona. ¿Y cuál fue el Barça que dejó Ernesto Valverde a la hora de hacer una retrospectiva? Bueno, el Barça que deja Ernesto Valverde es un equipo que pierde su identidad futbolística, es un equipo que pierde lo que es su modelo de juego, lo cual aquí llamamos juego de posesión. Y por supuesto estamos hablando de que no solo perdió eso, sino que pues en general los jugadores ganaron todavía más poder. Y que en muchos sentidos de la palabra, pues también la directiva tuvo más tiempo para directamente ellos gestionar absolutamente todo. No le plantó cara en ningún momento a la junta directiva ni básicamente a la plantilla. Y pues en consecuencia lo que dejó es un Barça que ya no solo era goleado en Roma y ya no solo era goleado en París y en este caso en Liverpool, también en Roma y en Anfield. Y por supuesto dejó heredada la situación para el 2-8, un equipo con una pésima línea de trabajo y con un vestuario en estado de rebeldía y con dejadez y negligencia. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando yo hablo de Ernesto Negligencia Valverde.
Bueno, como lo comento, ¿qué es lo que pasa con este Barça de Valverde? Como lo digo, hasta lo positivo está el tema de los títulos y los resultados. Y donde ya empieza realmente lo negativo, como lo comento, es básicamente el trabajo que él básicamente hace, bajo mi punto de vista. En la temporada 2017-2018, como lo comento, el Barcelona todavía practicó un muy buen fútbol. Podríamos concluir que el equipo todavía está en un buen tono físico. Físico, anímico, psicológico, táctico. De hecho, a mí me sorprendió bastante gratamente cuando en su primera temporada, que bueno, yo siempre tuve mis dudas con el fichaje de Valverde porque nunca fue un entrenador que podríamos considerarlo o tacharlo como un entrenador de la ideología de juego de posesión. Sí, es un entrenador que es de un fútbol ofensivo, alegre, intenso, pero hasta ahí. Pero yo tenía mis dudas porque un entrenador tiene que imponer su estilo de juego, no tiene que adaptarse a lo que hay. Y en este caso, pues bueno, parece que se adaptó a lo que hay y por supuesto añadiéndole sus matices, ¿no? A continuar un proyecto dejando marca personal. Entonces, eso fue lo que hizo y a mí me sorprendió gratamente, ¿no? El equipo todavía seguía practicando muy buen fútbol. Yo recuerdo incluso la final de la Copa del Rey de 2018, donde protagonizó Iniesta, el mejor de partido para mí, donde hizo básicamente una exhibición absolutamente todo el equipo y podríamos concluir que fue algo absolutamente maravilloso. El equipo estaba en un buen tono físico, anímico, psicológico, pero eso sí que ya llegando a final de temporada, más que nada en la Champions League, podías ver al equipo un poquito más especulador y un poquito más cediendo la iniciativa. Yo en su momento creí que simplemente era para adaptar a lo que es el juego de posesión y como es un estilo de juego muy atrevido y todo, yo dije, bueno, tal vez sí podemos hacer ser un poquito más especuladores y tal, puede ser que aporte lo que faltó con Guardiola y Luis Enrique. Tal vez sí esa misma idea, pero tal vez un poquito más cuidadosos, ¿no? Porque son eliminatorias, ¿no? Ronda de eliminación directa. Entonces tal vez podríamos pues directamente ser un poquito más especuladores y tal, y podrías ver muchas veces al equipo defendiendo un bloque bajo y por supuesto no siendo tan intenso y tan atrevido. Entonces básicamente aquí yo cometí un error y fue pues básicamente que yo le aplaudí esto a Ernesto Valverde, pero claro, yo pensé que era simplemente eso, ser un poquito más especulador, que la especulación siempre va a existir y más en eliminatorias, pero por supuesto yo en su momento creí que esto podía llegar a ser algo bastante bueno, pero como lo comento, aquí es donde cometí un error porque yo creí que era esto, un juego de posesión más especulativo, pero no, totalmente lejos de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como el equipo ya no quería hacer trabajo defensivo, ya no quería hacer el sprint, la presión tras pérdida, el repliegue, pues básicamente el equipo tenía que defender de una manera. Y era pues así, tirando todo el camión atrás. En este caso de ahí el cambio de esquema de un 4-4-2, el cual de hecho funcionó muy bien. En este caso con Rakitic y con Sergio Busquets, con un doble pivote que de hecho funcionó maravillosamente bien. E incluso Messi muchas veces haciendo de a falso 9 y dejándole la tarea del gol a Luis Suárez. Entonces de una u otra forma estamos hablando de que por lo menos en esa temporada, pues ya llegando a final de temporada se notaba eso. Y ya durante la 2018-2019 ya es donde se hace directamente el se acabó. Sí, porque a ver, en parte se entiende, ¿no? Es la primera temporada tras Luis Enrique. Yo lo he comentado con Xavi, lo he comentado con todo entrenador, incluso Koeman. Todo trabajo de un entrenador se ve limitado al principio. En este caso por la herencia que le dejan, si le dejan una herencia positiva o negativa. En este caso le dijeron una muy buena, una muy positiva, pero digamos que ya con una especie de dinámica negativa que ya requería en este caso una intervención, y en este caso no lo hizo. Por una parte eso, como lo comento, ya la temporada 2018-2019, pese a que recibió una buena herencia, sí, o sea, el equipo, insisto, hizo 93 puntos, ganó la liga, ganó la copa y llegó lejos en Champions, hasta los cuartos en la vuelta. Por supuesto ya en la 18-19 cuando ya se acabó el equipo, por alguna extraña razón Valverde vuelve a cambiar de esquema y regresa al 4-3-3. El equipo no es como tal el cambio de esquema, sino por qué estás haciendo el cambio de esquema. Se hace el cambio de esquema de nuevo y se pierde bastante la solidez, podríamos decir que defensiva, pero no por un tema de que sea por el cambio de esquema, sino más que nada como no dominas la ideología de juego y tampoco los jugadores quieren defender con la presión alta y con el repliegue, pues básicamente tienen que verse en la obligación de tirar hacia atrás. Y como nosotros no dominamos ese estilo de juego, porque nosotros tenemos jugadores que están acostumbrados a tener el balón, no tenemos jugadores
digamos tanto de ese tipo Sergio Ramos, tal vez tipo Rudiger, ¿no? Esa clase de jugadores que están acostumbrados pues más o menos a hacer ese trabajo, ese especie de trabajo, ¿no? En ese de defender en ese bloque bajo, pues básicamente en una cheque de espacios, en un repliegue, no dominamos esa ideología de juego. Entonces, como por una parte no dominamos esa ideología de juego y nosotros tampoco dominamos nuestra filosofía porque la estamos perdiendo, pues básicamente de ahí la razón por la cual el equipo empezara a perder la solidez defensiva, porque el juego de posesión es un estilo de juego muy arriesgado y por supuesto es el estilo de juego más estricto de que existe, sí, por lo menos táctica, física y anime psicológicamente. Entonces, si no estás bien preparado, por supuesto es como un efecto dominó. Una cosita deriva en otra y empieza en efecto dominó pues a aparecer las lagunas por todas partes. Entonces estamos hablando de que es un estilo de juego muy complicado. Entonces, como nosotros ya no practicábamos el juego de posesión con Valverde, el equipo estaba perdiendo ya lo que es la identidad futbolística y cada vez iba peor. Por ejemplo, en esa 18-19 terminamos ganándola, con todo respeto, sin afán de ofender, pero directamente porque el Madrid hizo una temporada en liga demasiado mediocre y por supuesto terminó quedándose lejos en la liga. Y debido a que el Atlético, pues igual que siempre, pues nosotros terminamos ganando aquella liga. Sí, una de las ligas más accesibles de las que hemos ganado. Y por una parte, pues la final de Copa también fue una cosa vergonzosa. Y ya ni digamos los partidos de primer nivel contra equipos como el Liverpool, ¿no? Que directamente nos terminan pues directamente echando porque no dominas tu filosofía. Entonces es aquí donde hablo de lo malo de Ernesto Valverde, ¿sí? El juego y la filosofía, el modelo de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de que en general se juega como se entrena y por supuesto a la hora de entrenar pues hay infinidad de testimonios, hay muchas podríamos decir que hay muchísimas pistas de lo que podría ser tal vez aquel Barça de Valverde, donde incluso por ejemplo jugadores como Malcolm testificaron que no hacían dobles sesiones y que de hecho entrenaban menos de una hora. ¿Sí me explico? Entonces evidentemente pues está raro y si los entrenamientos son así, pues si son así de digamos que de tiempo, no me quiero ni imaginar pues la cantidad de intensidad que habrá sido, porque claro, una cosa de la que te ayuda todo esto de estar todo el tiempo vivo en ayuda defensiva es que por supuesto te mantiene vivo y por supuesto te mantiene activo, sí, a la hora de por supuesto de jugar, y por supuesto estamos hablando de que intensamente a la hora de hacer un repliegue y hacer una presión te obliga a estar atento todo el tiempo. Y pues claro, tú dejas de hacer eso y también automáticamente dejas de hacer lo necesario para hacer eso, lo cual es estar intenso y atento. Si me explico, ya jugar simplemente pues de memoria y dejar que esto pase, y por supuesto el equipo cada vez va a ir a menos. Entonces por una parte eso, y por otra parte ya no solo el tipo de juegos ni la línea de trabajo, es que en general esa línea de trabajo también era mala. Ya no solo es que haya una sesión y sea de menos de una hora, sino que en general, como lo testificaron, pues como se comentó, básicamente pues fue el tema de que Luis Enrique en general durante su instancia en el Barça tenía normas de conducta y tenía multas, y automáticamente llegar a Valverde quita las normas de conducta que dejó Luis Enrique y directamente tampoco y evidentemente también quita las multas. Sí, entonces por una parte esto, entrenamientos así y por supuesto sin normas de conducta y sin multas. Por otro lado no es como por ejemplo ahorita donde está Xavi, que básicamente se obliga al jugador a comer en la ciudad deportiva, Joan Gamper. Directamente había una especie de libertad total. En este caso los jugadores podían desayunar y comer y cenar en su casa, y por supuesto había una libertad total básicamente para comer lo que se les diera la gana comer, básicamente hacer la dieta o cuidarse físicamente, o directamente pues para ¿cómo decirlo? Pues para comer pues pizzas, para comer hamburguesas, hot dogs, lo que sea, lo que quieran los jugadores. Y por supuesto ahí es cuando se empezó a comentar del estado físico de Luis Suárez, que se veía un poco gordo, y también se comentó del tema de Dembélé, porque es un jugador muy rápido y por supuesto con una línea de trabajo así, pues qué curioso que se empiece a lesionar. Justo llega digamos que un entrenador
que por lo menos ya entrena seriamente como lo es Xavi, y automáticamente pues Dembélé se deja de lesionar. Es algo que podríamos decir que es bastante curioso. Entonces, por una parte eso, y ya no solo es el tema ahora de la alimentación, sino el tema también de los horarios de sueño. Había directamente una libertad total para despertarse y dormirse a la hora que quieran, y por supuesto siempre las sesiones de entrenamiento eran por las tardes, porque claro, en la mañana posiblemente ni llegaban. Entonces no había digamos tampoco horarios de sueño regulados. ¿Por qué? Porque Piqué también salió comentando una cosa durante aquella época, que fue que dormía entre 4 o 5 horas, o eran 5 o 6, no, creo que sí eran entre 4 o 5 horas, donde estamos hablando de que en general, por supuesto dormía eso. Y por supuesto, si tú eres un deportista de élite y duermes por supuesto eso, estamos hablando de que claro, posiblemente pues qué clase de entrenamientos serán donde tú los aguantas, porque un entrenamiento serio para lo que es un deportista de élite durmiendo 4 o 5 horas, pues posiblemente pues vas a vomitar el desayuno, si es que al menos desayunas, te vas a marear, vas a perder el equilibrio, te va a empeorar el estado físico, se te empieza a abrir todo, empiezas a lesionarte de absolutamente todo. Y claro, estamos hablando de algo que sinceramente ya es preocupante. Entonces básicamente esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de Ernesto Negligencia Valverde. Y no solo esto, sino que agrego más. ¿Cómo decirlo? Hablando de preparación física, por ejemplo, si no mal tengo entendido, creo que en el Bayern de Flick, que es básicamente quien creo que físicamente le dio un plus y un saltón de calidad, así como Guardiola tácticamente, Flick creo que es uno de los entrenadores que ha dado un saltón de calidad físicamente a todo esto. Que es lo que básicamente se comentaba, que en el Bayern de Flick los futbolistas trabajaban semanalmente en sus cuerpos por individual, fuera de las sesiones de entrenamiento, posiblemente entre 8 horas. Evidentemente no seguidas ni consecutivas diario, pero sí en general durante toda la semana trabajaban 8 horas esos jugadores en sus cuerpos. Entonces estamos hablando de que entonces no hay trabajo, a comparación de Valverde, no hay trabajo tampoco por individual. Entonces, y esto de hecho es con lo que debía empezar. Entonces, por una parte, esto, no hay normas de conducta, no hay multas, tampoco hay horarios de sueño regulados, alimentación controlada. Por supuesto, también físicamente los jugadores no hacen trabajo por individual fuera de las sesiones de entrenamiento, o si hacen lo mínimo, refiriéndome a que más aparte de cumplir con el día a día, los jugadores vayan al gimnasio. Sin horarios de sueño regulados, sin alimentación controlada, y por supuesto estamos hablando de que el equipo también hacía entrenamientos sin intensidad. Y sumado también al tema de que había permisos para Piqué para ir a Estados Unidos a hacer viaje de negocios. Regresamos y nos encontramos en la ciudad donde jugamos como si fuera una quedada casual de amigos. Y ¡pum! Ganamos. Pues evidentemente estamos hablando de un libertinaje total y absoluto. Y este libertinaje, por supuesto, es una línea de trabajo horrorosa. Y por supuesto esta línea de trabajo horrorosa tristemente terminó afectando también en lo que es el estilo de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a entrenar así y por supuesto, ¿qué es lo que sucedió? Empezamos a perder cada vez más la intensidad. Cuando jugábamos a intensidades reales, como por ejemplo contra el Liverpool de Klopp, el equipo digamos que se dejaba todo, pero ese 100% que tenía el equipo ya era un 100% todavía menor a lo que tenía por ejemplo con Luis Enrique. Era un 100% todavía menor. Y por supuesto estamos hablando de que ya no solo es que era un 100% menor, sino que muchas veces ese 100% no le daba para aguantar esas intensidades. Porque claro, el equipo también se me está olvidando en Liga, jugaba sin intensidad. Entonces jugábamos básicamente en los partidos verdaderamente importantes y decisivos a intensidades a las que no estábamos habituados a jugar. Y por supuesto esas intensidades no las soportábamos. Y pues así te llevan 3 en Roma y te llueven 4 en Liverpool. Y dejas la herencia para el 2-8. Entonces básicamente así es como se empezó a cocinar la sopa del 2-8. De hecho, por ejemplo, hay testimonios como los de Sarabia, Eder Sarabia, según entrenador de Quique Setién, que comentó que el 2-8 es consecuencia de muchas cosas mal hechas a lo largo de varios años. Y por supuesto estamos hablando que por una parte es lo que ha hecho el señor que está sentado en la silla presidencial, Josep María Bartomeu, y por otra parte el señor que está básicamente entrenando al equipo, que es Ernesto Valverde y su cuerpo técnico. Entonces básicamente es a lo que me refiero. Esto es lo que yo pienso del Barça de Ernesto Valverde: libertinaje total, una línea de trabajo pésima, y por supuesto, como lo comento, simplemente lo único positivo son títulos, y solo fueron títulos nacionales. 2 ligas, una copa y una supercopa, simplemente fue lo más
más positivo y los resultados, porque claro, si estamos hablando de que de lo productivo, pues como lo comento, la línea de trabajo era vergonzosa, causó un destrozo táctico, un destrozo anímico, un destrozo psicológico a nivel futbolístico, y por supuesto también futbolísticamente el equipo físicamente fue a peor. Entonces, en todo sentido el equipo fue a peor, perdió el estilo de juego, perdió básicamente, dejó una herencia de dejadez. Esos jugadores están medianamente controlados por Luis Enrique y ahí terminan ya de descontrolarse. Ganan un poder demasiado grande, y también estamos hablando de que en general aquel equipo también empezó a ganar en muchos sentidos jerarquías impropias. Y Valverde, en lugar de, por supuesto, ser honesto profesionalmente como lo fue Luis Enrique, que hay una entrevista de Luis Enrique creo que en 2018-19, donde termina comentando que para él hubiese sido muy fácil renovar y seguir chupando, en ese sentido hablando del Barça, es decir, ganar dinero del Barça. Y por supuesto comentó que con una plantilla tan buena, muchos títulos, gana más títulos, más reputación y tal. Y terminó pues en este caso comentando que prefirió no renovar. Que prefirió no renovar porque consideró que ya no tenía nada que aportar, cosa que es falsa. Más bien se fue porque perdió el apoyo, pero en este caso no lo va a poder decir porque sería un suicidio mediático. Y entonces estamos hablando de que en general Luis Enrique aguantarse y trabajar así, cosa que solo vas a afectar al equipo porque claro, en lugar de corregirlo estás ignorando los problemas, y eso pues va a dañar al club, y por supuesto no nos lo merecemos los aficionados ni la institución, el Barça como tal. Y Valverde pues directamente fue más egoísta directamente, pese a que no tenía un buen síntoma, o por lo menos tenía muy malas condiciones para trabajar porque ese equipo venía de la vergüenza jerárquicamente. Pues estamos hablando de que Valverde lo que directamente hizo pues fue ignorar los problemas, aguantarse, no le plantó cara en ningún momento a la directiva cuando querían imponer el fichaje de Neymar, tampoco a los jugadores cuando no querían trabajar, cosa que Valverde no es un entrenador de negligencia, es un entrenador de mucha intensidad, pero claro, a la hora de verse en esa situación en ese equipo, pues claro, se tiene que adaptar a lo que hay. Entonces en ningún momento le plantó cara a los jugadores ni a la directiva, se aguantó, y por supuesto digamos que prolongando más los problemas terminaron afectando al club y por supuesto también a los aficionados, y en general esto fue lo que hizo Ernesto Valverde en su etapa con el Barça. Fue directamente, pienso yo, que egoísta, en ningún momento pensó en el club y que directamente pues tenía que ser honesto profesionalmente. Terminó pues quedándose aquí por el dinero, que le estaban pagando una buena cantidad, que se comenta que eran 11 millones de euros. Y por otra parte pues también porque ganando ligas y copas, y claro, estando en el Barça, el escaparate y todo, claro que te abre las puertas a muchas cosas. Por ejemplo, sonó para la selección española, que comentamos aquí que ni de broma nos gustaría. Y por otra parte nos sonó ya antes de que contrataran a Ten Hag, también sonó para el Manchester United. Entonces claro, estamos hablando de que en general te abre las puertas a muchas cosas, y Valverde se quedó por eso, omitiendo directamente todo esto. Entonces pues bueno, es mi opinión simplemente de lo que es el Barça de Ernesto Valverde, un Barça que sinceramente no tengo un buen recuerdo yo de él, y pues fue un Barça que sí todavía mantuvo un poco el nivel, el estatus futbolístico, pero claro, si hoy en día estamos en esta reconstrucción, considero que en muchos sentidos es gracias en parte a él y en parte a Koeman. Entonces yo considero que es un muy buen entrenador, y esto es lo que me molesta de él, que pese a ser un buen entrenador hizo un mal trabajo en el Barça. Y claro, tristemente pues pese a ser un buen entrenador, creo que es el peor trabajo que he visto de un entrenador, porque tomando en cuenta lo que recibió y lo que dejó, pese a que no nos dejó en Europa League, sí destruyó bastante, hizo un destrozo bastante grande, en el sentido de que éramos un equipo nivel triplete y dejó un equipo nivel 2-8, y por supuesto ya Koeman fue ya el destrozo absoluto. Pero básicamente es mi opinión del Barça de Ernesto Valverde. Simple y sencillamente nada más bueno en parte de los resultados, pero en otros sentidos vaya que fue un Barça bastante pues malo, que nos afectó en muchos sentidos y fue un destrozo bastante grande. Pero bueno, simplemente mi opinión del Barça de Valverde, que nos hizo perder el estilo y una pésima línea de trabajo, ayudando a ganar poder a la directiva y a los jugadores, y mientras destruyendo al Barça, perdiendo su identidad de juego, la cual tarda años en volverse a recuperar, como lo se puede apreciar hoy en día.
Pero pues bueno, incentivan también al resultadismo y tal. Simplemente es mi opinión del Barça de Valverde y considero que es uno de los entrenadores que, tomando en cuenta lo que recibió y lo que dejó, a pesar que no nos dejó en un destrozo total y absoluto, sí que ayudó muchísimo a destruir bastante al Barça con su mala línea de trabajo, y por supuesto es un mal trabajo el que considero que hizo en el Barcelona. Pero bueno, simplemente y llanamente pues esto es por lo que yo llamo Ernesto negligencia Valverde a Valverde, y por supuesto por lo cual yo futbolísticamente hablando le guardo muchísimo rencor y siempre va a ser placentero enfrentarse a Valverde y ganarle. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.